En esta ocasión siento que estamos en la segunda etapa de generación de reformadores y la verdad me da mucho gusto y sobre todo me da mucho gusto también que pues tú también estés formando parte ahora de esta nueva etapa. Y bueno, para los que quizá no sepan cómo me llamo Xochitl. Y yo me llamo Dileri y sí, es un gusto también para mí estar iniciando con ustedes esta nueva etapa, con nuevas cosas, nuevos proyectos, muchas cosas por descubrir y aprender de muchas cosas, y pues es un gusto que hoy estemos iniciando también con algo muy nuevo que son las entrevistas, el podcast, para conocer más historia de cómo empieza todo esto de la Iglesia Adventista. Y pues hoy para eso nos va a acompañar una persona muy especial. Así es. Creo que tú estabas muy chiquita en aquellos años, pero hoy nos acompaña, justo como dijiste, una persona muy especial, y para mí es un honor que en esta nueva etapa de entrevistas y de podcast nos pueda acompañar nuestro hermano Ezequiel Rodríguez y su esposa Josefa Sol. Ellos, como te digo, tú estás muy chiquita, pero quizá para los que pues tuvieron la oportunidad en esos años de conocerlos, ellos han sido pilares, hasta ahorita han sido uno de los pilares más grandes de nuestra iglesia adventista. Pero la verdad es que yo tengo muchas dudas. Sí. O sea, yo tenía muchas ganas de hacer esto porque, sí, o sea, yo realmente, yo no soy de aquí, pero me gusta conocer la historia de todo, y claro, me gustaría saber, ¿cómo inició la iglesia aquí? ¿Quiénes estaban? No sé, que algunas preguntas tengas tú que les quieras hacer. No, pues sí, yo no sabía que el hermano era uno de los pilares más importantes de acá de San Cristóbal, pero claro que con esta entrevista estoy más que emocionada en saber todo lo que nos va a contar, cómo él conoció, descubrió, se acercó, tomó esa decisión. Pues claro que a mí todo eso también me genera mucha curiosidad porque claro, yo no lo conocí en esa etapa, es una etapa muy diferente a la que hoy en la actualidad San Cristóbal está viviendo, a que como fue en los tiempos anteriores. Así es que pues yo ya también estoy muy, no sé, como que con muchas ansias, sí, claro, de platicar con él y con ellos, y que nos cuenten, porque no es lo mismo, ¿no? Que pues alguien te cuente a que alguien que lo vivió, claro, es muy te diferente, lo pueda platicar, ¿no? Sí. Pues entonces, pues vamos a prepararnos, sí. Ya estoy, a ver qué sucede ahorita. Así es que, bueno, pues empecemos. Pues muchísimas gracias, hermano Ezequiel, para empezar por recibirnos, por darnos la oportunidad y darnos también el tiempo. Mira, la verdad es que tiene una muy bonita casita. Lo íbamos a hacer en su sala, pero tiene espacios muy bonitos, y qué decir ya. Desafortunadamente nadie más puede conocer la parte de allá arriba, pero tiene una casa muy bonita, muy acogedora, y sobre todo le agradecemos porque nos da el tiempo y el espacio también de recibirnos. Pues yo también le doy gracias a ustedes por tomarnos en cuenta, ¿verdad? Y son bien recibidos en este hogar. Gracias. Pues vamos a empezar. Pues yo sí sé su nombre, pero para los que no saben, ¿quién es Ezequiel y de dónde es? Pues sí, mi nombre es Ezequiel Rodríguez Contreras. Yo soy originario del estado de Veracruz. Paisano. Así es. Bueno, para los que no saben, voy a hacer un pequeño paréntesis. Yo llegué aquí a San Cristóbal gracias a la familia del hermano Ezequiel. Y fue mi primera casa. Aquí estuve viviendo por varios meses, y también ahorita que los acabo de ver, la verdad tenía yo muchas ganas de preguntarles a ustedes toda esta, sobre todo la historia, ¿no?, del adventismo aquí en San Cristóbal, pero pues vamos poquito a poquito, ¿no? ¿Cómo es que llegó usted aquí a San Cristóbal? Pues yo llegué aquí en San Cristóbal de las Casas. Allá en Veracruz, pues, trabajé en Pemex, en varios trabajos, y llegó el día que pues ya no insistí por seguir trabajando en Pemex. El que me recomendaba, o sea, era una persona de base, tenía su base en Pemex, y él me dio su carta de recomendación, ¿sí? Él como persona de base podía dar una carta de recomendación y me la dio a mí. Uh-huh. Okay. Entonces,
pues Dios tiene sus planes. Amén. A veces decimos, pues, ¿por qué sucede esto? Porque sinceramente, pues yo ahí ganaba muy bien. Y me quedé sin trabajo, pero ya no insistí porque yo estaba relacionado con mecánicos que eran también, pertenecían al sindicato de Pemex. Y había facilidad de acomodarme. Pero Dios tiene sus planes, ¿verdad? Como Él dice, mis pensamientos no son tus pensamientos. Entonces llegó un tío que trabajaba en obras marítimas en la Ciudad de México y tenía un hermano en Tuxtla Gutiérrez que trabajaba en recursos hidráulicos en las oficinas generales de ahí. Ajá. Y allá en Villazueta le dije a mi tío, llegó de México a visitar y le dije, tío, deme usted una carta de recomendación para mi tío Lucas. Entonces él, a mano, hizo la carta, me la dio y dije, yo voy a ir a buscar a mi tío Lucas, a Tuxtla Gutiérrez. Pero lo conocía. No lo conocía yo. Entonces, sabía yo que había trabajo acá en Tuxtla. Y lo anduve buscando todo el día y no lo encontraba yo. No encontraba las oficinas. Ya eran casi las 3 de la tarde y yo estaba ya para salir cuando encontré la oficina. Lo saludé y me dice, vamos a ir a la casa, ya te vas a quedar. Pero ya había hablado con un ingeniero, un residente que tenía una obra. Estaba construyendo una presa de riego en el municipio de La Concordia. Y entonces el ingeniero me dijo que yo me fuera para allá, que ahí me iba a dar trabajo. Y ahí en Independencia éramos como 250 personas que trabajábamos para gobierno. Y ahí había un hermano adventista. Y empezábamos a platicar. Él me hablaba de la Biblia, pero nunca me dio un estudio así con la fe de Jesús. Entonces nos poníamos a platicar en la noche. Todos dormían y había una banquita ahí de madera. Y ahí platicaban, me gustaba la plática. Me regaló la fe de Jesús. Yo la empecé a estudiar. Me gustó. En la tarde que venía yo de trabajar, me bañaba y me ponía yo a leer la Biblia todos los días. Usted solito. Yo solito. Me gustaba, pues. Me gustó cuando me encontré con Cristo Jesús en los evangelios, ¿verdad? Y de ese momento, pues yo me enamoré de Cristo Jesús. Y así fue como conocí yo el evangelio. Pero el hermano que me platicaba, pues de las cosas de Dios a mí me gustaba y quedábamos hasta las 11 de la noche ahí. Pero nunca me dio un estudio con la Biblia. Solito yo, gracias a Dios. Y el Espíritu Santo, que fue mi maestro, me adoctriné yo solo. Y gracias a Dios, pues, como era un cambio, pues, muy drástico, ¿verdad?, de estar en el mundo. Luego ya tenía uno su plan económico. Y para entrar a la iglesia adventista, pues hay que guardar el sábado en primer lugar. Segundo lugar, hay que diezmar. Y entonces como que ahí hay un detalle porque pues hay que recortarle al dinero lo del diezmo, ¿no? Y con la familia, mi esposa no estaba convertida, así que no era fácil. Pero se dieron las cosas. Dios es grande, se dieron las cosas. Y el 30 de enero del 84, yo me bauticé allá en el municipio de La Concordia. Amén. Gracias a Dios. Y tengo un solo bautismo. Eso, muy bien. Bueno, quizá algunas personas no saben, aquí en la iglesia adventista nosotros, así como el hermano Ezequiel, deberíamos de tener un solo bautismo,
pero pues a veces pasan algunas ciertas cosas, podemos bautizarnos solo hasta 2 veces, ¿no? Sí, Así es. Entonces, pues debemos de cuidar muy bien también nuestro bautismo y bueno, pues felicidades y gracias a Dios, ¿no? pero yo creo que el bautismo es como el matrimonio, ¿no? Sí, un solo matrimonio. Pero ahorita, pues, algunos ya se casaron 2 o 3 veces, ¿verdad? Dejaron la primera esposa. Y nosotros, pues, no le podemos fallar a Jesús. ¿Sí? Así como el matrimonio, que debemos ser fieles a la esposa, ¿verdad? Tanto la esposa al esposo. Así es con Jesús. Así es. Es algo serio. Es un pacto, ¿verdad? Que no debemos de fallarle al Señor. Y debemos de cuidar nuestro bautismo. Pues bueno, ya platicamos un ratito con el hermano Ezequiel, ahorita vamos, no crean que ya se fue, ahorita regresa, pero pues también tenemos aquí la parte, quizá podría decirse también más importante para un hombre, que es una mujer que lo apoye, una mujer que está junto de él, que le da el impulso, ¿no? Sí. Para que él haga todo lo que hasta ahora se ha hecho, ¿no? Y bueno, pues tenemos aquí con nosotros yo le digo maestra, a la maestra Sol, pero pues ella se llama Josefa. Josefa del Pero Carmen. pues creo que todos lo conocen como la maestra Sol, ¿verdad? Sí, aquí en San Cristóbal soy el único apellido Sol y muy conocida en las escuelas donde yo trabajé. Los alumnos actualmente me saludan en la calle. Ah, muy bien. Ay, qué felicidad. Porque no hay otra persona que se apellide Sol como yo. Entonces soy muy conocida. Casi mi nombre no lo conocen, no lo saben. Entré a la iglesia y no lo saben. Yo estoy conocida por la maestra Solecito. Ajá, muy bien. Pues bueno, yo le agradezco también que nos haya abierto las puertas de su casa y sobre todo también las de su corazón, porque le digo, si yo estoy aquí es porque en esa madrugada yo llegué, sí. No tenía yo dónde ir y ustedes me recibieron, sí. Y no me dejaron irme hasta mucho tiempo después, gracias a usted también. Tuve mi primer trabajo. Bien recibida. Yo vivo agradecida también con usted, la verdad, sí, muchas y aprovecho. Gracias. Y bueno, pues vamos a platicar aquí un poquito de cómo se enamoraron, esa historia romántica que a todos nos gusta conocer. A ver, cuéntenos. Pues tanto Ezequiel como yo no éramos cristianos. Sí, claro. Éramos del mundo. Y en esa época mi mamá y una hermana fueron a una fiesta de 15 años. Que esa fiesta también era la muchacha que cumplía 15 y era muy conocida por Ezequiel. Entonces, él ya estaba trabajando aquí nada más. ¿Cómo? Él trabajaba aquí. No, venía, pero se conocieron. Vivía aquí en San Cristóbal. Ok, él vivía. Vivía en San Cristóbal Ezequiel cuando trabajó en el túnel. Entonces, en esos 15 años, yo me quedé en mi casa. Mi hermana y mi mamá se fueron a la fiesta. Yo no quise ir, pero me dijo mi mamá, nos vas a recoger a las 11 de la noche. Eran otros tiempos también. Otros tiempos. Yo de mi casa, soltera, joven, tenía yo que haber caminado 3 cuadras sola para recoger a mi mamá, sin carro, a pie. Entonces yo llegué y me senté junto a mi mamá, pero había marimba. Esa era la fiesta, era 15 años de marimba. Y ahí me sacó a bailar Ezequiel. Yo todavía dudé un poco, pero mi mamá dice, sal a bailar. Y salí a bailar. Ahí conocí a mi esposo. Y ahí fuimos novios 3 meses. Y a los 3 meses me casé. Y mire, ¿cuánto tiempo llevan de casados? 50 años voy a hacer. Dentro de
un mes. Vamos a tener fiesta de, ¿cómo se llama? Bodas de oro. De oro, bodas de oro. Felicidades. Muy Pero bien. Han sido fuertes. Sí. Han sido... ahí hemos estado. Yo le preguntaba En todo hace rato, momento. ahora sí que fuera de la entrevista, pues cómo había sido esta situación de tener que estar prácticamente trayendo el Evangelio. Quizá hubo también en algún momento, más adelantito, vamos a platicar con el hermano Ezequiel sobre que sí hubo muchos momentos de tensión y de peligro. Ajá. Y cómo es que, pues usted también, o sea... Sí, yo desde un principio apoyé a Ezequiel, mi esposo, cuando fue primero él que se bautizó. 3 años después me bauticé yo. Mis hijos ya tenían 7 años, 8, cuando hubo una bronca en la iglesia donde asistía. Era yo tesorera y yo defendía la iglesia, yo la defendía a capa y espada. Pero Ezequiel es muy dedicado a la obra. No siempre lo acompañé a evangelizar. Se iba solo. Como hace rato me preguntabas, ¿qué decía yo? Se va a evangelizar. Sí, porque es difícil, ¿no? También, por ejemplo, las mujeres que tenemos que quedarnos en casa, más en esa época que sí realmente se quedaban en casita. Más con 3 niños. Ustedes 3 niños. Actualmente tienen 3 hijos ya profesionistas, Ya. Todos casados, todos con nietos, ¿no? Todo. Entonces, Y pues en esa sí. época era un poco más difícil, sobre todo porque el hermano Ezequiel estaba trayendo una novedad, por así decirlo, que no era bien vista. No. Y saber que, Daba que pena, se iba, sí. y saber si iba a regresar bien. Orábamos. Hasta la fecha, sale oro. O sea, va a predicar, estoy llorando en el momento de predicar, que está predicando. O sea, eso tiene que ver la oración en el momento preciso, puntual. Sale a caminar. Usted nunca le dijo, no vayas porque te puede pasar algo. No. Aún sabiendo que le iba a pasar. Sí. Cuando me dijo que iba a salir de trabajar de gobierno, donde había aguinaldo, dinero, para entrar a trabajar de colportor. Como quieras. Como quiera. Teniendo un sueldo ya, pues, teníamos que salir adelante. Uh-huh. Pero mi mamá me dijo siempre de Ezequiel, cuida a tu esposo, cuida a tu esposito. Si no hay dinero, para eso trabajas tú. Siempre me inculcó muy buenos consejos. Buenos consejos para apoyar mi matrimonio y apoyar a Ezequiel. Pues muchas gracias, maestra, por compartirnos también. Y pues porque yo sé que esta plática también va a llegar a muchos matrimonios. Sí. Y sin duda dijo usted algo clave. Mientras que uno de los dos sale, el otro se tiene que quedar orando. Y la oración va a ser la clave para que los mantenga juntos y los cuide y los proteja. Hasta la fecha sale a predicar, le toca predicar. Estamos orando y estaba predicando y estoy orando. Que esté firmes, que esté bien. Así es que pues muchísimas gracias por platicar con nosotros. Yo le prometí que no iba a ser mucho tiempo. Y sobre todo pues muchas felicidades ya a ver si ese día los entrevistamos, a ver. Bueno, pues muchas gracias, maestra, por estar con nosotros. Esta es tu casa como siempre. Gracias. Bueno. Muy bien, pues ya regresamos y bueno, vamos a entrar en materia. Lo que nos trae a su casa y a este momento es el conocer ese momento histórico y que quede para las futuras generaciones de cómo llegó aquí el adventismo, y usted tiene, pero mucha tela de dónde cortar por ahí. Y le quiero hacer solo un apartadito ahí.
Fíjese que esta historia también la necesitan los conquistadores y los guías mayores. En cada una de las ciudades que haya conquistadores y guías mayores, llámese Chiapas, llámese Veracruz, llámese cualquier estado, el cuadernillo viene y nos dice, investiga cómo fueron los inicios de la iglesia adventista en tu localidad. Y no la sabemos. Entonces, pues yo voy a invitar a quienes estén en clubes de conquistadores y guías mayores, pues que este es el momento en el que ellos pueden aprender muchísimo de cómo aprendió, para que no estemos preguntándoles a otras personas que pues a veces ni siquiera estuvieron en el momento, y qué mejor que escucharlo de quien estuvo, ¿no? Bueno, pues empecemos. ¿En qué año llegó usted aquí a San Cristóbal y cómo era? Transpórtenos. ¿Cómo era en ese momento San Cristóbal? ¿Cuál era el contexto? ¿Cuántos adventistas había? A ver, cuéntenos lo que... Pues cuando yo llegué aquí a San Cristóbal en 1975, en el mes de abril llegué acá, me acuerdo, tiempo pues que no hay mucho frío. Uh-huh. San Cristóbal era una ciudad, te sentabas en el parque y eran contados los carros que pasaban. Había los taxis estaban ahí frente al parque. Eran unos carros grandísimos. Unas lanchas, le decía. Ah, sí. Grandísimo. Y San Cristóbal, pues, era muy tranquilo, ¿sí? Ahorita, pues, ya vemos un San Cristóbal muy diferente, ¿verdad? Muy seguro San Cristóbal en ese tiempo. Pues sí, decía su esposa que la mandaban a caminar. Sí, mucha seguridad y todo eso. Entonces yo aquí llegué en 1975, pero yo tomaba. Y aquí en San Cristóbal empecé a tomar más con los compañeros, porque yo llegué aquí a trabajar en el túnel que se hizo, que tiene 4.280 metros. A los 270 metros hay una grande caverna ahí, un derrumbe del cerro. Y ahí pasó el túnel. Entonces, pues yo tomaba, había gente de Monterrey, gente de Durango, gente de Veracruz, gente de Tabasco, de Guanajuato, y todos nos juntábamos a tomar. Y yo no conocía el Evangelio. Pero su hermano de mi esposa, ya fallecido, se llamaba Augusto. Y por medio de él conocí que había un templo adventista aquí. Él conocía todo porque trabajaba la fotografía también para los municipios y todo eso. Él conocía todo. Y para mí esa iglesia estaba escondida. Pues ahí se inició con nuestro hermano Sotzile, ¿verdad? Y cuando me llevó él ahí, pues yo me quedé impresionado porque pues yo encontré pura gente humilde, gente que amaba a Dios, ¿verdad? Y me impresioné cuando llegué al lugar. No miraba yo otro tipo de gente, más que puros hermanos Sotzile. Primero me sentí mal. Pero después Dios me habló a la mente, que Dios vino por gente humilde, ¿sí? Él ama a la gente humilde. Y empecé a asistir porque yo trabajaba allá rumbo a la Concordia. De lunes a viernes trabajaba yo y a veces llegaba yo por el transporte. Yo llegaba yo a San Cristóbal, a veces sí me agarraba la noche. Ya venía yo viajando. Y asistía acá a los cultos los sábados y pues nada más habíamos 3 personas que hablábamos español ahí. El hermano Antonio Trejo, el hermano Molina, Ildefonso Molina y su servidor Ezequiel Rodríguez. Éramos los 3 que estábamos ahí en la iglesia.
Y un sábado iba yo a la iglesia y estaba yo recién convertido y me pusieron como maestro de niños. Y yo con gusto lo acepté, darle clase a los niños. Y un sábado iba yo a la iglesia. Yo que iba y los hermanos que venían. Y me dicen, ¿dónde vas? Pues voy a la iglesia. Le digo. No, dice, ya no las quitaron. Pues me tuve que regresar a mi casita. Ya no había otro lugar donde congregarse porque era la única iglesia nada más aquí en San Cristóbal. Pues nos pusimos tristes, ¿verdad? Luego la asociación pues buscó abogado, gastó dinero y no pudo recuperar el templo. A ver, pero usted me estaba comentando que, para los que no entienden por qué no pudieron recuperar el templo, es porque estaba a nombre de alguien. Los hermanos juntaron su dinerito, compraron el terreno y se lo pusieron a nombre de alguien. Creo que la asociación compró el terreno, ¿Sí? pero lo puso a nombre de Domingo López Ángel, que estaba como pastor. Ah, bueno. O sea que los administradores de Tuxtla lo eligieron a él como pastor, porque manejaba mucha gente. ¿Sí? Y el plan de la asociación era que toda esa gente puede trabajar con ellos y meterlos a la iglesia. Pero pues yo tenía otros pensamientos. ¿Sí? Entonces el templo lo pusieron a su nombre. ¿Sí? Pero cuando consiguieron el terreno, vinieron los hermanos Maranata de Estados Unidos y ellos construyeron el templo de Honduras. Ah, ok, sí. Ellos construyeron el templo de Honduras. Pues entonces, Domingo López Ángel tenía 2 tesoreros. Uno para él y otro para Dios. Ah, bueno. ¿Sí? Entonces, como ya había sospechas, mandaron otro pastor. Ya eran 2 pastores. Ya no era nada más Domingo López Ángel. Llegó como pastor aquí Juan Montejo. ¿Sí? Sí. ¿Lo ubicas? Sí. Entonces llegó como pastor y estaban los 2. Pero como que no había relación y todo. Y Domingo se sentía mal. ¿Sí? Todo Domingo López Ángel se salió. Y por eso es que quitó el templo. Porque estaba a su nombre el terreno. Y la asociación, pues, de Tuxtla, que era la única, asociación del centro, pues hizo todo lo que pudo y no pudieron recuperar. Entonces nosotros nos fuimos los hermanos se fueron rumbo aquí a la 31 de marzo, de ahí los corrieron, iban a otro lado, los corrían. Entonces la asociación le compró un terreno donde está ahorita, en el periférico. Y ahí le hicieron su templo. Ya quedaron felices los hermanos ahí. Entonces yo lo que hice fue una bendición que nos quitaran el templo, ¿verdad? Dios sabe por qué. ¿Sí? Entonces agarro yo, y como teníamos amistades con ingenieros, aquí había ingenieros que tenían aserradero. ¿Sí? Y había una hermana que se llama Lilia Salazar, ellos se apellidaban Salazar. Tenían aserraderos y se formó ahí un grupo, luego mi esposa, yo, la hermana Verónica Lepe. de Lepe, se reunía con nosotros. La cuestión que sí es un grupito bonito, selecto. Y ahí nos reuníamos en la Merced, que ahí mi cuñado tenía una casa y tenía un espacio. Nos dio el espacio ahí para que ahí nos reuniéramos. Y
ya había el terreno de aquí de la Jerusalén, había un terreno ahí, se inundaba, lodo y todo eso. Y luego bajaba un canal de allá rumbo de San Felipe. Había un canal ahí de agua siempre. Pues nos reuníamos en la filial, en la Merced, y había un hermano que se llama Álvaro López, papá de Matusalén, ¿sí lo ubica? Ajá, Papá de Matusalén. Se reunía con nosotros y él iba a traer a la costa, tenía un carro pues grande, ¿no? Y traía lleno de coco y vendía coco acá y todo. Entonces los sábados cuando terminaba la sociedad de jóvenes nos íbamos al monte a traer madera, pues ya teníamos el terreno de la Nueva Jerusalén, terreno nada más. Y íbamos a traer madera, íbamos guardando la madera. Cuando ya tuvimos la madera suficiente empezamos a construir la Nueva Jerusalén. Él trabajó ahí con nosotros. Se hizo de madera, los ingenieros Salazar nos donaron las tablas para cercar el templo de Nueva Jerusalén. Le pusimos lámina de cartón, ¿sí? Conseguimos el acumulador de la camioneta de mi esposa, lo quitábamos, pusimos focos especiales para que trabajaran con la energía de los acumuladores. Y ahí nos reuníamos. El 13º sábado, parece que estábamos en el campo. Poníamos juncia todo el piso y clavábamos unas ramas de juncia, sí, de ocote. Bonito se veía, ¿sí? Y ahí nos empezamos a reunir. Nos reuníamos ahí pero seguíamos, de ahí de Jerusalén nombramos uno de asuntos legales. Y lo mandábamos a México cada mes y había un abogado de Tuxtla que era adventista, se iban los dos. Cada mes tuvimos buena amistad con los abogados de México. Y mandábamos cosas de acá para allá. Y ellos iban subiendo, había un montón de expedientes. Iban subiendo nuestro expediente de la Jerusalén, no de Honduras, perdón. Le iban subiendo, hasta que llegó el momento. Y llegó la orden de México, una orden tronante, para el Ministerio Público Federal, estaba aquí en San Cristóbal, y el actuario del municipio, que nos entregaran el templo en menos de 72 horas. Si no, le iban a poner una multa de 500 salarios mínimos en ese tiempo. Si no, nos lo entregaban a tiempo. Ya nos empezaron a buscar, pues. A mí me andaban buscando para que fuéramos a recibir. Y me dice que tenían eso, pero lleno de otras cosas. Sí, atrás del templo había un taller de carpintería. Adentro del templo, pues había gente de Domingo López Ángel que iban a vender al mercado. Sus costales de material, ahí lo guardaban, era una bodega. Atrás tenían un carrito ahí de 3/4 de tonelada, se lo sacamos a la calle. El departamento de cuna pasaba películas pornográficas. Ahí cobraba, ¿sí? Entonces llegó la orden, sacamos todo afuera, desocupamos. Había 10 máquinas de escribir, de coser adentro. 10 máquinas de coser adentro. Que se hizo un inventario y esas máquinas las metimos en el inventario. Y esa máquina quedó para la iglesia adventista.
Y entonces cuando fuimos a recibir el templo, el Domingo López Ángel no quería dar las llaves. Entonces mi esposa fue a ver un cerrajero. Vino el cerrajero, pero el cerrajero al estar abriendo temblaba porque estaba la situación, sí, complicada, difícil, sí. La cuestión que abrió, nosotros nos metimos y ya recibimos el templo. Pero ya teníamos 2 templos, pero no teníamos miembros. Y luego había un pequeño grupo de hermanos, éramos muy pocos, de habla del español, pues, poco, y 2 templos. Y de ese grupito, el pastor, estaba molesto con él, pero fue una bendición. De ese grupito, un poquito para la central y otro poquito para la Jerusalén. Y luego algunos de la Jerusalén nos conquistaban, de los poquitos que teníamos, nos los conquistaban y se los llevaban para allá. Pero en ese tiempo, pues yo estaba en mi mero, como dijéramos, yo estaba de lleno trabajando en el colportaje. Porque en una ocasión, ¿cómo inicié el colportaje? Yo ya trabajaba, ya me había venido de la Concordia para acá y trabajaba yo en las oficinas que había aquí. Allá estábamos en construcción y aquí me pasaron a las oficinas de riego. Estaba yo en el departamento de recursos financieros. Ya trabajaba yo en oficina. Y preparé un tema. Tenía que predicar y preparé un tema. Leí el libro deseado de toda la gente. El tema de Leví Mateo. Y empecé a hablar ahí que los apóstoles en su pobreza dejaron todo. Las redes dejaron todo. Para seguir a Jesús. Sí, y Mateo en su riqueza lo dejó todo también por seguir a Jesús. Entonces yo me puse a pensar, ¿y yo qué he dejado por Jesús? Nada. Entonces le digo a mi esposa, oye, fíjate que yo quiero renunciar a mi trabajo. ¿Cómo la ven? Pues es una locura, ¿verdad? Porque trabajaba yo con gobierno, tenía yo mi servicio médico en el ISSSTE, vacaciones 2 veces al año, aguinaldo, ¿sí? Podía hacer préstamos también. Estaba yo muy bien. Materialmente estaba bien, gracias a Dios. Y luego decirle a mi esposa, yo quiero renunciar para meterme de lleno al trabajo, para colportar. Porque yo colportaba, a pesar de que yo trabajaba, era colportor ocasional, pero compraba yo igual que los de línea. Yo a las 3 de la tarde salía yo del trabajo, venía yo a comer y me salía a colportar. Colportaba yo de noche, velador y todo eso agarraba yo de noche. Y gracias a Dios dejé el trabajo de gobierno y me dijo, todavía me dijo el administrativo ahí, no te vayas, dice, mira, te vamos a mandar a México y a capacitarte para darte un trabajo mejor, me ofrecía, ¿verdad? Pero le dije, no, yo ya me voy, ya no regreso. Y salí. Yo ya tenía noción cómo se hacía trabajaba en el colportaje y todo eso. Pero al salirme me tambaleó el diablo porque como que me vine para abajo. Era una prueba, ¿no? Claro. Pero medio me tambaleó el enemigo, pero después agarré mi paso. Firme. Gracias a Dios, siempre fui un colportor de éxito a todos los congresos. Me gané un viaje a Europa, pero por problemas de salud no pude ir a ese viaje.
pero yo amo el colportaje, porque a través del colportaje le predicaba yo a los maestros y todo, empezamos a meter gente a la iglesia de Honduras, gente. Teníamos una televisión grande así, la metíamos en el carro, hacíamos campañas ahí en la central y empezamos a llenar Honduras. ¿Sí? Y gracias a Dios, pues, hemos sido de los pilares aquí en San Cristóbal y hemos ganado mucha gente. Amén. Para la honra y gloria de Dios. Amén. Mucha gente, hemos trabajado bastante. Y hemos seguido, y seguimos trabajando todavía, ¿verdad? Ya no al ritmo de antes, pero seguimos trabajando, ¿verdad? Y, por ejemplo, si nos estaba contando justo antes de esto, o sea, bueno, si nos quiere contar también, ¿cómo fue la situación tan fuerte de esa pues batalla, ¿no? que se ganó al final? Pero sí nos gustaría que pues también las otras generaciones supieran pues cómo fue ese momento, ¿no? ¿Qué es lo que se estaba peleando? ¿Cómo estaba todo? ¿Cómo estos dos bandos tuvieron que defender cada uno sus posturas? Toda esta situación, porque muchas veces, pues para toda historia hay dos versiones y algunas personas conocen solo una versión y esto hace que mucha gente diga, pues vamos a creer en esta versión, pero usted nos puede contar la otra versión de esta historia donde pues usted la vivió de diferente manera. Bueno, lo que yo le estoy contando, yo lo viví. Uh-huh. Nadie me lo contó, ¿verdad? Yo lo viví. Sí, porque ¿qué pasó cuando ustedes se regresaron de esa ocasión que nos cuenta? Que llegan a la iglesia, ya me la quitaron, me regreso triste, pero después, ¿qué pasó? Por eso ahí fue donde digo que fue una bendición, porque nosotros abrimos una filial, empezamos a trabajar en la filial, luego de ahí, pues, nos fuimos a Jerusalén. Pero me refiero nos estaban contando ahorita, o sea, que inclusive hasta su esposa estaba ahí defendiendo la puerta de la iglesia, llegaron con estaquitas. Sí, porque fue momento muy difícil, en que Domingo López Ángel pues tenía mucha gente. Trajo gente, se llenó la calle ahí de frente del templo de Honduras, y ellos habían dicho, porque nosotros no entendíamos lo que hablaban ellos, pero como había hermanos con nosotros dentro del templo de Honduras, que eran ahorita pues son del periférico y saben el idioma, ¿verdad? Ellos escuchaban y nos transmitían el mensaje a nosotros, ¿verdad? ¿Cuál era el plan de Domingo López Ángel de entrar y agarrarnos a garrotazo, matarnos, ¿verdad? Pero pues el abogado también andaba fuera, para protegernos nosotros, viendo las autoridades. Y Dios defiende a su pueblo también, ¿verdad? Porque pues no llegó a más, pero sí había amenazas de muerte después de todo eso. Sí, pues yo tenía a veces miedo porque pues andaban atrás de nosotros, sí, pero pues Dios nos ha cuidado, ¿verdad? Hemos visto el poder de Dios, que Él cuida a sus hijos. Cuando uno tiene el deseo, ¿verdad?, de defender la obra, uh-huh. ¿Sí? Y ahí es donde uno se prueba, ¿verdad? ¿Sí? Y gracias a Dios, pues, nos cuidó y salimos adelante. Y gracias a Dios ahora, cómo ha crecido el Evangelio por esta zona. Porque cuando yo cuando se empezó en Honduras, hubo garrotiza contra los hermanos y todo. Fue difícil, ¿sí? Fue difícil entrar a ese templo de Honduras. Pero gracias a Dios, el Evangelio ha crecido mucho aquí en esta zona de San Cristóbal, ¿verdad? Ahorita hay como, ¿qué? 14 o 15 iglesias, ¿no? Pues nada más hay 4 distritos ya. Sí, hay 4 distritos, gracias a Dios, y seguimos creciendo porque seguimos bautizando gente, ¿verdad? Amén. Últimas 2 preguntas ya para que no le estemos cansando también tanto. Me estaba comentando que
el primer colportor que vino aquí fue el pastor Villaney. ¿Él en qué año llegó? ¿Cómo? Bueno, aquí el que inició la obra, ¿verdad? A través del colportaje fue el pastor Villaney. Ahí lo mandaron de Tuxtla Gutiérrez a colportar aquí a San Cristóbal. Era un campo virgen, ¿sí? Pero a él le fue muy bien porque vendió mucho material aquí. Y él fue el que empezó precisamente a través del colportaje. Y él le predicó al hermano Ildefonso Molina. Él era tapicero, pero también le predicó antes a unos hermanos aquí en la zona de Cuxtitali. Ahí empezó el evangelio. Ahí había un hermano que ya no vive, ya falleció, Erasmo. Su esposa se llamaba Juana. Con esa familia empezó ahí el evangelio. Y había el hermano de Juana se llamaba Abelardo. Y en esa familia empezó. Y cuando se construyó el templo de Honduras, ellos fueron los que iniciaron ahí. Pero desgraciadamente Abelardo después se salió de la iglesia y empezó a trabajar la brujería. Y lo íbamos a visitar. Tenía unas imágenes así grandísimas. Y nosotros lo queríamos conquistar, traerlo nuevamente. Sí nos recibía y todo eso, pero ya no regresó el pobre. Así que no sabemos cómo le vaya a ir, ¿verdad? Así es. Pero se salió de la iglesia. ¿Y a dónde vino a caer tan bajo? ¿Sí? Trabajando para el enemigo. ¿Sí? Y tenía gente, bastante gente, ¿verdad? Y ahí empezó precisamente con esa familia, de ahí de Cuxtitali, empezó el evangelio. Y de ahí todos ellos se vinieron a Honduras. Fueron los primeros. ¿Sí? Ya después nosotros pues continuamos lo que ellos dejaron ahí. Pues sí. Y por última, me estaba comentando hace rato que, bueno, una de las preguntas es que si alguna vez había comprometido su vida, su vida estaba en peligro a causa de compartir el evangelio. Y me dijo que muchas veces, pero si nos quiere compartir aunque sea una de las experiencias. Bueno, trabajando en el evangelio, en el colportaje, en una ocasión venía yo de Villa La Rosa. Yo no viajaba de noche, pero andaba yo con un jovencito que ahora sí que era mi discípulo. Lo estaba enseñando a colportar. Y yo viajaba de día, pero él me insistió que nos viniéramos de noche. Yo sé que hay peligro de noche. Y pues le hice caso, cargué gasolina ahí en la salida de Villa La Rosa o entrada de Villa La Rosa. Y había caído una lluvia muy leve y salía así vapor del pavimento. Y veníamos platicando cuando en los cortes de la roca para hacer la carretera nos disparan. Una descarga. Yo me espanté. En vez de meter más velocidad, regresé la velocidad. En vez de aumentar la velocidad, la regresé. Y escuché los balazos. Pero pues gracias a Dios no nos pegaron. Ya llegando a Teopisca, me paro y reviso el carro. Ahí en el medio del cofre, un gran agujero. A mi altura del cuerpo, ¿verdad? Yo temblaba. Pero gracias a Dios, Dios nos libró de ese momento difícil. De ese y de otros más. Sí, también
En una ocasión iba a predicar y caminábamos 4 kilómetros de noche, zona peligrosa. Venía un carro, pedimos el ray. Era gente mala, pues, que se dedicaban a las drogas. Traían el cristal cerrado. Venimos parados atrás de la cabina y abren el cristal y nos dijeron que sí traíamos droga. Le digo, no, ni la conozco. Entonces ya llegando al lugar donde teníamos que bajar, hice la parada. Nos separaron. Le dije al hermano que iba conmigo, oye, fíjate que yo me voy a tirar de la camioneta. Así que tú decides qué haces. Yo me voy a tirar porque estos son maleantes. Y ahí cerca de donde íbamos, habían matado a unas personas. Entonces agarré y dije, en el nombre de Dios, dije, me voy a fracturar algo ahorita. Pero me tiré y gracias a Dios, ni un hueso me lastimé. ¿Sí? Amén. Todo tambaleando ahí, pero no me lastimé, gracias a Dios. Y hemos pasado por momentos difíciles, volcadura. Bueno, hemos visto la mano de Dios porque Dios es poderoso. Dios nos cuida y nos protege, ¿verdad? Amén. Y hacemos este trabajo con gusto. Y cuando le platiqué a mi esposa lo que me había pasado, que me tiré del carro, y me dice, ¿y vas a seguir predicando? Pues yo creo que sí, le dije. ¿Sí? Yo creo que sí. Mientras Dios me dé vida, ¿verdad? Y pues gracias a Dios siempre nos ha cuidado, ¿verdad? Si hacemos el trabajo con amor, Dios nos cuida y nos protege. Sí, siempre Dios cuida a los que le sirven. Cuida a sus hijos. Pues muchísimas gracias, hermana Ezequiel. De verdad que el tiempo, la experiencia, las anécdotas, yo creo que pues casi nadie se pues regala, ¿no?, de su tiempo para poder contar las anécdotas sobre la historia, sobre todo historias tan interesantes. Fíjate que cuando yo renuncié a mi trabajo, llegó diciembre. Fue muy difícil para mí y para mi familia. Ya no hubo aguinaldo. No, ya no. Ya no había vacaciones. ¿Sí? Ya no había servicio médico. Pero Dios es un Dios de amor. Ahorita tengo servicio médico. ¿Sí? Y gracias a Dios no me falta nada. Amén. Porque Dios es grande y poderoso. Lo que dejamos por Él, Él nos lo devuelve. ¿Sí? Y lo multiplica. Sí, no, Dios es grande, Dios es poderoso. Por eso debemos servirle con amor, ¿verdad? Y dejamos todo por seguirle a Él. Y Él nos devolvió lo que nosotros perdimos, ¿verdad? Dios es amor. Amén. Y le seguimos sirviendo con amor al Señor. Pues muchas gracias porque nos da también a nosotros como, pues algunos jóvenes, algunos ya no estamos tan jóvenes, pero todas estas experiencias nos sirven para reafirmar también nuestra fe y nuestra confianza en Dios, porque muchas veces, sobre todo cuando hay más juventud, hay más inexperiencia y más, dices tú, prefiero mejor irme por acá, porque con Dios no voy a lograr nada. Y fíjate que lo más bonito del colportaje, yo amo el colportaje porque a muchos congresos mi familia iba conmigo, porque me lo ganaba, no porque me daban nada. Iba yo de viaje, hemos ido a Cancún, Chetumal, Acapulco, Monterrey, Montemorelos, Puebla, México, con gastos pagados para toda la familia. ¿Sí? Pero teníamos que clasificar para llevar toda la familia. Así ¿sí? es. Y todavía mis hijos se acuerdan de esos momentos, ¿verdad? ¿Sí? Pero a través de eso, pues mis hijos conocieron mucho el lugar.
Y es una bendición servirle al Señor, ¿verdad? Amén. Sí. Pues Dios le es- agradecemos. Dios es amor y hay que servirle con amor. Amén. Y muchas gracias por compartir este tiempo con nosotros. Muchas gracias también a su esposita. Y pues, pues a ver si estamos invitados para alguna otra ocasión para volver a poder compartir con ustedes. Y yo sé que ustedes tienen mucho más experiencias también que nos pueden compartir, pero pues también ya para no cansarnos. Pero yo creo que yo en mi ministerio pues tengo muchas experiencias. Ujú. Cómo Dios se ha manifestado. ¿Sí? Persona ya desahuciada. Los hemos ido a visitar y Dios le ha regalado la vida nuevamente. Dios ha hecho muchos milagros. Yo tengo que contarle muchas cosas, ¿verdad? De lo que Dios ha hecho en mi ministerio. Ujú. Y lo más importante es servirle a la humanidad, ¿verdad? Como Jesús le servía, ¿sí? Y donde Él llegaba, llegaba la felicidad. ¿Sí? Qué bonito, y bonito es servirle a la gente Amén. que nos necesita. Para eso nos llamó el Señor. Así es. Para el servir, servicio. no para ser servidos, ¿verdad? Pues Así es, pues, lo que le tengo que lo que compartir. tenía yo que compartir con ustedes. Pues muchísimas gracias, muy agradecidos. Pues hasta aquí nos quedamos entonces con esta entrevista. Ay, pues súper interesante la entrevista, no sé, yo me llevo muchas experiencias, como estábamos diciendo ahorita, ¿no? Nuestro nivel iba subiendo como Sí. que de fe y como que llegó un punto en, wow, Sí, bastante. como que te hacía falta, ¿no? ¿Cómo te sientes tú? Pues sí, también muy sorprendida. Es una historia completamente desconocida para mí, claro, ahora ya conocida, pero es muy interesante cómo el hermano nos comparte todo lo que ha vivido, no solo en el Evangelio, sino también en su vida personal, cómo él renuncia a cosas por amor a Dios y Dios se lo ha recompensado. Dios ha tocado su vida en gran bendición. La verdad es que es muy interesante y también es de reflexión, al menos para mí, y esperemos que también para los demás sea de reflexión de cómo muchas veces nosotros no queremos renunciar a cosas mínimas, pequeñas, por amor a lo terrenal, pero no pensamos en cómo Dios va a marcar y tocar nuestras vidas de otra manera. Ujú. Y esperemos que sea de mucho aprendizaje, que sea de reflexión para los demás también, la vida del hermano, cómo él vivió y atravesó todo esto y cómo Dios ha recompensado en amor en su vida. Así es. Sí. Yo creo que nos dio historia, Sí. nos dio fe, ¿qué más nos dio? Pues nos dio anécdotas, la verdad, me voy con mucho, o sea, venía, la verdad, sí venía muy ansiosa, venía como que con, no sé qué va a pasar y cómo le vamos a hacer, Sí. pero me voy muy contenta, satisfecha y con muchísimo aprendizaje, ¿no? No nada más sobre la historia de la iglesia, sino experiencias vívidas que te pueden ayudar en tu vida diaria, ¿no? Sí, claro. Sí. Pues entonces, pues esperemos la siguiente vez a ver, pues con qué entrevista vamos a continuar, ¿Qué ¿no? cosas nuevas aprendemos de los demás? Sí. Así es, pues bueno, muchas gracias, Direi, por haber estado con nosotros. Espero que te hayas sentido muy bien y que no sea la última vez, sino que sea la primera de muchas veces que nos puedas seguir acompañando. La verdad nos gustó mucho cómo nos estás Gracias aquí a apoyando. ustedes y sí, esperemos que estemos aquí más seguido, pues todo para conocer más y también para servir a Dios, siempre con amor. Bueno, pues nos vemos. Vale, cuídate. Hasta luego.